Episodio número 2760. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya el cierre de esta impactante lección número 13 y de todo este trimestre. Esta lección, espera en el Señor, con el texto a memorizar de Salmos capítulo 27, versículo 14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Y también, antes de eso, vamos a estar dando el resumen de lo que hemos estudiado esta semana. También vamos a ver si damos algunas pinceladas de algunas de las cosas que tocó el doctor y pastor Franklin Martí esta semana con relación a esos comentarios teológicos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para captar cualquier cosa que se nos haya escapado y para que tú añadas nueva luz, para que juntos podamos ir, oh Dios, de una manera tal que nada ni nadie nos impida a llegar hasta la Canaán celestial, que también esto se traduzca en una bendición para nuestra familia y todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre, generalmente se nos hacen algunas recomendaciones. En este caso, se recomienda la lectura del capítulo 8 del libro El Camino a Cristo, capítulo 8, El secreto del crecimiento. Esto sería más o menos desde la página 99 a la página 112, según esta versión que se recomienda aquí. Los salmos hacen fervientes llamados a esperar en el Señor. Por ejemplo, el Salmo capítulo 37 y el versículo 7, noten lo que dice: descansa en el Señor y espera tranquilo en Él. Salmo capítulo 37, versículo 7. Cuando la espera nos parece agobiante, incierta y solitaria, recordemos a los discípulos el día de la ascensión de Jesús al cielo. Jesús fue llevado al cielo ante sus ojos, mientras que ellos quedaron esperando a que regresara en algún día futuro y desconocido. ¿Habrá alguien que haya experimentado un anhelo más intenso de recibir la bendición de Dios que los discípulos en aquel día? La verdad es que nunca había pensado en eso, pero realmente para ellos fue todavía aún más agobiante, incesante la espera, porque ellos lo vieron irse. Así como lo vieron irse, los ángeles le dijeron que él regresaría en Hechos capítulo 1, versículo 11. Entonces, es algo sumamente interesante lo que presenta aquí la autora de esta lección, porque seguro que estaban anhelando, seguramente anhelaban: Señor, llévanos contigo ahora. Sin embargo, se les ordenó esperar la promesa del Padre y el regreso de Jesús. Si pensamos que los discípulos estaban llenos de desesperación y decepción, nos sorprenderemos, porque no fue así. Ellos esperaron pacientemente e hicieron todo lo que el Señor les mandó. Primero regresaron a Jerusalén e hicieron exactamente lo que Jesús les dijo, porque esperaron el don del Espíritu Santo, y luego predicaron el Evangelio al mundo con poder, tal y como lo dice Hechos capítulo 1,
del versículo 12 al 14 y todo el capítulo 2. Si usted se pone a hacer ese estudio, se va a encontrar que ellos en ningún momento estaban desesperados. Estaban todos unánimes juntos cuando realmente descendió el Espíritu Santo. Y eso es lo que algunos consideramos la lluvia temprana. Cuando usted analiza todo lo que ha de acontecer, se habla de una lluvia tardía y Dios está esperando que cada uno de nosotros haga su parte. Claro, hubo una lluvia tardía en ese tiempo, pero yo me estoy refiriendo a que hoy en día, si usted quiere que venga el Señor, usted ha de hacer todo lo que Dios diga, especialmente eso de estar unánimes juntos, porque así se derrama el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo y podemos predicar con poder. El mandato de nuestro Dios de esperar en Él es imposible de cumplir a menos que Él haya hecho su obra en nosotros mediante el Espíritu Santo. Ahí está lo que mencionaba. Sin la unidad no hay derramamiento del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo tampoco hay eficacia en la predicación del Evangelio. Es por eso que una cosa te lleva a la otra. Ningún entusiasmo humano podrá soportar la tensión de espera que impondrá a nuestro frágil ser. Únicamente una cosa soportará la tensión, y es permanecer en Jesucristo, es decir, cultivar una relación personal con Él. A continuación, compartimos una cita, un fragmento de ese mismo capítulo que se recomendó, a saber, el capítulo 8, el secreto del crecimiento del libro El camino a Cristo. Si Cristo está en nuestro corazón, inducirá en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces actuaremos como Él actuaba y manifestaremos el mismo espíritu, amándolo y morando en Él. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esto lo encontramos en el libro El Camino a Cristo, dentro del capítulo 8, El secreto del crecimiento. Qué interesante cita, el hecho de poder entender cuál es la clave para poder permanecer, para poder esperar sin desesperarnos, porque yo le había mencionado que yo mismo tengo ese problemita, no me gusta estar esperando tanto tiempo, me gusta a la acción, me gusta de una vez, vamos a lo que vinimos, como se dice, pero la espera en el Señor es diferente, porque no es una espera desesperante si tú haces su voluntad. Mientras Él viene, nosotros necesitamos predicar el mensaje, estar ocupados en la misión, porque de eso se trata. Por eso Él no ha venido, porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento, y hay muchísima gente que no conoce de su amor. Así que al seguir esperando en el Señor, encontraremos paz y satisfacción en los salmos. Nuestras oraciones y cánticos son el lugar donde el corazón de Dios y nuestro corazón se encuentran diariamente. Pasando entonces a las preguntas, para luego ir al repaso de esta semana. Primero, ¿por qué es importante la espera en nuestra vida espiritual? Analiza las experiencias de espera de algunos héroes bíblicos de la fe. ¿De qué manera la espera purificó y fortaleció su fe? Hay una cita, ¿verdad?, que usted la pueden leer. Por razones de tiempo solamente la mencionamos. Una se encuentra en Romanos capítulo 4, versículos 19 al 22, y la otra es Hebreos 11, esa famosa lista de los héroes de la fe y cómo cada uno se destacó, y da esa galería, ese salón de la fama, desde Abraham, pasando por también Abel, todas esas personas, Moisés, entre otros.
hablando acerca de lo que fue su fe. Entonces, analizando todo esto, ¿por qué es importante la espera en nuestra vida espiritual? Es muy importante la espera porque cuando nosotros vivimos, cuando nosotros experimentamos diariamente lo que se sufre en el mundo, si no estamos en Cristo esperando en el Señor, nos vamos a desesperar y vamos a querer acabarnos junto con el mundo. Entonces, la siguiente pregunta: ¿de qué manera la espera purificó y fortaleció la fe de algunos héroes bíblicos? La manera que tú y yo podemos también tenerlo. Ellos esperaron en el Señor, ellos se sometieron a la voluntad de Dios y no pusieron pero alguno de la situación que estuvieron experimentando. Algunos se dice incluso que fueron aserrados. Dentro de esos se encuentran posiblemente el profeta Isaías, y esto a raíz de lo que hizo Manasés y otros reyes que fueron terribles. Pero lo interesante es que ellos no se desesperaron, ellos esperaron, ellos mantuvieron su fe en alto, y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. La siguiente pregunta: ¿cuál es el fin de nuestra espera? Según Salmo capítulo 37, del 34 al 40, es decir, ¿qué se nos promete cuando todo esté finalmente resuelto? ¿Qué esperanza encontramos en estos pasajes? Por ejemplo, acerca de la justicia que hace tanto tiempo que falta en esta vida. Vamos a leer rápidamente Salmos capítulo 37, los versículos del 34 al 40. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío, sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. ¡Wow! ¡Qué poderosa cita del Salmo capítulo 37, los versículos del 34 al 40! Ahora sí, entonces, primero, ¿cuál es el fin de nuestra espera? El fin de nuestra espera es lo que Dios va a hacer, es la dicha que nos va a dar, así como dice el himno: si sufrimos aquí, reinaremos allá. Segundo, ¿qué se nos promete cuando todo esté finalmente resuelto? Se nos promete la gloria eterna. Tercero, ¿qué esperanza encontramos en estos pasajes? Por ejemplo, acerca de la justicia que hace tanto tiempo que falta en esta vida, que los impíos aún serán destruidos, y que podemos, si confiamos en el Señor, ver cómo el impío será destruido, mientras los justos seremos exaltados. Oye, ¿cómo es que funciona esto? No somos justos, ni somos, impíos simplemente porque Dios lo diga. Es porque hagamos simplemente una relación con Dios. Esa es la diferencia, porque nosotros también finalmente somos pecadores, pero los impíos son aquellos que no se arrepienten. Y qué interesante que a los pecadores arrepentidos la Biblia lo llama justo, y cómo eso también se traduce en una bendición, en una dicha, en una bienaventuranza, en una felicidad eterna. La última pregunta para pasar al repaso. En cuanto a la condición de los muertos, según la Biblia, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. ¿Por qué falta poco para que vuelvan a la vida? ¿Qué esperanza podemos extraer de la respuesta? Bueno, lo primero es que Eclesiastés capítulo 9, versículo 5
establece lo siguiente: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, entendiendo que la condición de los muertos según la Biblia es, de alguna manera, en el limbo, o sea, la memoria está en el olvido, o sea, mejor dicho, no es neutro, o sea, no es en el olvido, sino de una manera neutra. Ellos no sienten, no padecen, no les duele nada, no disfrutan nada porque están en un estado inconsciente. Entonces, en el estado inconsciente que se encuentran, a nosotros, que somos los que estamos conscientes, realmente tenemos una esperanza extra, una esperanza maravillosa, porque sabemos que falta poco para que vuelvan a la vida y falta poco para que también nosotros seamos transformados. Entonces, pasando al repaso que le habíamos mencionado, desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo el llamado a esperar y cómo el Salmo capítulo 27, entre otros salmos, hablaban de un común denominador, que el pueblo de Dios implora, o mejor dicho, que Dios espera que el pueblo de Dios pueda estar pacientemente esperando a Jehová. Esto marcó el inicio de toda esta lección que hemos estado abordando, la lección número 13, espera en el Señor. También estuvimos viendo la paz de un niño destetado en la parte del lunes, y este Salmo capítulo 131 que nos enseñaba acerca de esa relación, de que aunque vivimos en un mundo de dificultades, de tentaciones, aún así debemos anhelar estar en esa presencia de Dios, estar dependiendo de Dios, y es por eso que habla de esta parte del niño destetado, que así como ese niño anhela ser amamantado de su madre, así anhelamos nosotros estar siempre conectados con Dios. En la parte del martes, trayendo sus gavillas, estuvimos viendo lo que dice el Salmo 126, que habla de la dificultad y de lo que siembran con lágrimas, pero con regocijo segarán. Entonces, en ese sentido, habla de la cautividad, habla de todo eso, y la lección que pudimos extraer es que aunque pasemos dificultades, que aunque pasemos situaciones difíciles, Dios está de nuestro lado. Y obviamente la liberación del pueblo en el pasado te ayuda a entender que lo mismo va a ser en este presente y en el futuro. En la parte del miércoles estuvimos viendo esperar en el descanso sabático de Dios, y este Salmo capítulo 92 que mostró dos aspectos interesantes con relación al sábado. El primero, la adoración a un Dios todopoderoso, y el segundo, que Dios va a destruir a los enemigos. O sea, que se hace una obra de creación, pero a la vez de redención, porque finalmente eso es la redención. La redención es rescatar a un pueblo que está a punto de perecer en un mundo caído, donde el enemigo gobierna, donde el enemigo trata de destruirnos. Pero qué bueno es saber que en medio de toda esa crisis, en medio de todo ese dolor, podemos esperar en el descanso sabático de Dios, ya que éste se nos presenta cada semana, pero también se habla de un descanso que viene más adelante, porque todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, tal y como lo dice Hebreos capítulo 4. En la parte del jueves estuvimos viendo que la alegría llega por la mañana, y qué interesante lo que se habló ahí, de que se espera esa mañana gloriosa porque ya Cristo ha resucitado. De paso, en el día de hoy, este fin de semana, se celebra mucho en diferentes países este asunto de la resurrección, de lo que Jesús hizo. Se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Muy bueno que se haga, aunque sea una vez al año, porque hay gente que no lo recuerda nunca, mas nosotros estamos llamados a diariamente
recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y también recordando de paso lo que estuvimos viendo con el doctor y pastor Franklin Martí en la parte de la espera intensa, el primer comentario, se habló de esos 7 niveles o de esas 7 voces hebreas y cómo cada uno de nosotros puede ver que la espera no es una espera de manera, o sea, con los brazos cruzados, sino una espera activa, una espera constante, haciendo todo cuanto podamos para acelerar la venida del Señor. En la segunda parte del Salmo 126, él habló de la alegría de volver al templo y cómo la gente iba en procesión, alegre, iban cantando, porque se juntaban de diferentes caminos y todos iban a adorar. En ese sentido, pues habla de ese regreso que se hacía en Jerusalén. Y en la parte, ¿verdad?, la tercera parte que él hablaba, ¿y qué decir de la noche? A propósito, ¿verdad?, porque se habló mucho de la mañana, pero él dijo que la noche no tiene nada de malo. En ese sentido hablábamos que la noche es neutral. ¿Por qué? Porque lo mismo que usted puede hacer durante el día, lo puede hacer durante la noche. Pero el problema es que hay algunos que, vendidos al pecado, hacen y deshacen en la noche y lo hacen también en el día, pero se destaca ese contraste de que en la noche y en el día podemos alabar y glorificar a nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en esta semana? Yo diría que no solamente en esta semana. Durante todo este trimestre hemos estado viendo el libro de los Salmos, cómo leer Salmos, enséñanos a orar, el Señor reina, el Señor oye y salva, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, me levantaré, tu amor es tan grande hasta los cielos, sabiduría para vivir con rectitud, bendito el que viene en nombre del Señor, lecciones del pasado, el anhelo de Dios en Sión, adoración sin fin, y esta semana espera en el Señor. De verdad, hemos visto de manera general que los salmos es un modo de conexión de corazón con corazón, nuestro corazón con el corazón de Dios. Hay una mezcla entre lo divino y lo humano que realmente es impresionante lo que encontramos en estos libros, y ya creo que no vamos a quedar igual. A la hora de leer salmos, estamos más que preparados para ver que hay una mezcla de lo divino y lo humano, como había establecido, pero con el propósito de que finalmente esperemos en el Señor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para aplicar todo esto que hemos aprendido, no solamente durante el día de hoy, sino durante toda la semana y durante todo este trimestre que hemos estado abordando esta impactante lección o estas impactantes lecciones para que nosotros podamos, oh Dios, realmente no solamente ser buenos oidores, sino también hacedores, que podamos experimentar la bendición de poder sincronizar nuestro corazón con el tuyo, que de esa manera vibremos en la misma frecuencia y que de esa manera tú puedas transformar nuestras vidas y que podamos asemejarnos más a ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios la próxima semana una nueva lección, un nuevo trimestre. En este caso, nuestro hermano Omar Medina va a darle inicio formal a este nuevo trimestre titulado El Gran Conflicto para los meses de abril, mayo y junio. Increíble. Y específicamente va a agotar la lección número 1, la guerra detrás de todas las guerras.
Esto va a estar sumamente interesante. El gran conflicto será el nuevo trimestre. Ya su servidor estaría entonces en la lección número 2, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Sumamente interesante, ¿verdad? Cómo inicia y continúa este nuevo trimestre. Y qué bueno que durante toda esta semana hemos estado abordando la lección número 13 de este trimestre, que ha estado sumamente impactante, el libro de los Salmos. Y esta lección número 13, espera en el Señor, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 484-838-8989. Vía WhatsApp el 484-838-8989. Y también pueden comunicarse por correo electrónico a omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.